Danos siempre, Señor, del pan de la Eucaristía y del pan de tu palabra. Abrimos nuestra mente y nuestro corazón. Habla, Señor, que tus siervos escuchan. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, hermanos, bienvenidos. Que Dios les bendiga. Me da mucho gusto compartir con ustedes en esta mañana, en este primer viernes de resurrección, y tener yo el privilegio de inaugurar, digámoslo así, estas jornadas de reflexión sobre la Pascua, que son 50 días, ¿verdad?, que iniciamos el domingo y que van a culminar con el gran domingo de Pentecostés. El tema de hoy, por lógica, y como será de aquí a algunas 7 semanas aproximadamente, tendrán que ver con algún aspecto de la resurrección. Y yo quiero centrarme y quiero iniciar recordando aquella frase del apóstol San Pablo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, donde dice San Pablo: si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe, vana sería nuestra predicación. Y como lo dice 2 veces en dos versículos, dice también: vana sería nuestra esperanza. Lo que está diciendo San Pablo es lo siguiente: si Cristo no resucitó, ¿para qué vamos a creer en Cristo? Si Cristo no resucitó, ¿y para qué vamos a creer en Cristo? Pues ¿para qué vamos a predicar a Cristo? Y si Cristo no resucitó, y si no vale la pena creer en Él, ni predicarlo a Él, no hay absolutamente nada que esperar de Cristo. Eso es lo que está diciendo San Pablo. Pongámoslo desde otro enfoque. Hermanos, Buda resucitó. ¿Qué dicen los hombres en victoria? ¿Buda resucitó, sí o no? ¿Tenemos algo que esperar de Buda? Absolutamente nada. Joseph Smith resucitó. No tenemos absolutamente nada que esperar de él, ni absolutamente nada que predicar de él, ni absolutamente nada que creer en él. Es lo que está diciendo San Pablo. ¿Por qué quiero iniciar con estas palabras? Porque la resurrección de Cristo tiene implicaciones. ¿Qué significa eso? Le voy a poner este ejemplo. En el año 1977, en las cercanías de lo que alguna vez fue Macedonia, en unas excavaciones se encontró una tumba que, por todos los signos que tenía esa tumba, era una tumba de un personaje importante. Se sabe por las ofrendas que hay ahí, se sabe por las joyas que hay ahí, se sabe por la manera del entierro. Es una tumba que data de aproximadamente 350 años antes de Cristo. Al examinar los pocos restos que quedan, se descubre que el que está ahí enterrado tiene una herida de una flecha en el ojo derecho, y que es lo más probable la causa de su muerte. ¿Qué personaje de la historia que haya sido importante, que haya vivido unos 350, 400 años antes de Cristo y que haya muerto por una herida de una flecha en el ojo derecho, se tiene conocimiento de él? El único que coincide con esas 3 características es Filipo II de Macedonia, más conocido como Filipo de Macedonia. ¿Y quién fue este hombre? Papá de Alejandro Magno. Vienen los arqueólogos, estudian y concluyen con esas 3 coordenadas, concluyen: el que está aquí enterrado es Filipo de Macedonia. ¿Alguien se opone? ¿Alguna duda? ¿Alguien está en contra? Nadie. ¿Por qué nadie está en contra? Porque al fin y al cabo a nadie le importa un rábano
si el que está ahí es Filipo de Macedonia o no es Filipo de Macedonia. Porque si es Filipo de Macedonia, yo no tengo que cambiar mi estilo de vida porque sea Filipo de Macedonia. Si no es Filipo de Macedonia, yo tampoco tengo que hacer ningún ajuste en mi vida porque sea o porque no sea Filipo de Macedonia. Pero Cristo resucitó. Y dice San Pablo que se le apareció a las mujeres, a los apóstoles, a más de 500 testigos. Tenemos la tumba y está vacía. Tenemos la sábana santa, que no es obligatorio creer en la sábana santa, pero es el mejor testimonio arqueológico que tenemos para demostrar la resurrección de Cristo, de la cual hay más de 100 evidencias que indican que perteneció a Jesús de Nazaret, pero eso sí, la ciencia sí lo duda. Con toda esa cantidad de pruebas, la ciencia duda que Jesucristo haya resucitado. Tristemente y lamentablemente hay teólogos católicos que dudan que Jesucristo haya resucitado. Usted pone Discovery Channel, History Channel, National Geographic y le van a decir que Cristo no resucitó. ¿Por qué? Porque si Cristo sí resucitó, hermanos, ponga atención, si Cristo sí resucitó, eso significa que hay implicaciones para mi vida. Si Cristo sí resucitó, lo que eso significa es que Jesucristo es Dios. Y si Jesucristo es Dios, todo lo que predicó es verdad. Y si todo lo que predicó es verdad, eso significa que hay cielo, infierno y purgatorio. Y eso significa que los adúlteros no entran al cielo. Y eso significa que los corruptos no entran al cielo y que los mentirosos y que los borrachos no entran al cielo. Entonces a mucha gente no le conviene que Cristo haya resucitado, porque entonces tiene que ajustar su estilo de vida, tiene que hacer cambios. Y por eso es que muchos, como en la Rusia de la Guerra Fría, por decreto en su vida han eliminado a Dios. Miren, porque yo crea que el cáncer no existe, el cáncer no deja de existir. Porque yo crea que el sol no exista, el sol no deja de existir. Porque yo crea que Dios no existe, Dios no deja de existir. Y eso tiene implicaciones personales. Amén, hermanos. ¿Estamos comprendiendo esto? Nosotros los católicos somos de una religión que tiene coordenadas históricas. Sabemos dónde nació Jesús, sabemos dónde murió, sabemos dónde fue enterrado y sabemos que resucitó, con fechas, por lo menos bastante aproximadas. A diferencia de otras religiones, como el hinduismo, por ejemplo, en donde se cree en una serie de deidades que no se sabe ni de dónde salieron ni para dónde van. Entonces, voy a hablarle hoy de por lo menos 2 implicaciones que tiene la resurrección de Cristo para que nosotros en nuestra vida hagamos los ajustes que sean necesarios hacer. Voy a hablarle de 2 resurrecciones. Número 1, voy a hablarle de la resurrección moral. Y número 2, voy a hablarle de la resurrección escatológica. Yo sé que la palabra escatología no es una palabra de uso diario, no es una palabra de uso común, pero ya la vamos a explicar. Hablemos primero de la resurrección moral. ¿Qué dice el apóstol San Pablo en la carta a los Colosenses, capítulo 3, versículo 1? Dice así San Pablo: así pues, si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Aspirad a las cosas de arriba, no a las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está oculta con Cristo en Dios.
Cuando aparezca Cristo, vida vuestra, entonces también vosotros apareceréis gloriosos con Él. Por tanto, es la implicación, mortificad vuestros miembros terrenos. ¿Y cómo es que hay que mortificar? ¿A qué es lo que hay que morir? Y aquí va a dar San Pablo una lista de todo aquello terrenal a lo que hay que morir si hemos resucitado con Cristo. Y dice: fornicación, impureza, pasiones, malos deseos y la codicia, que es una idolatría. Palabra de Dios. Bien, San Pablo va a seguir con esta lista en el versículo 8, si no estoy mal, o en el versículo 7. Quizá lo leamos más adelante. Pero ¿qué es lo que está diciendo aquí San Pablo? San Pablo empieza diciendo: si habéis resucitado con Cristo. ¿De qué está hablando San Pablo? ¿De qué resurrección está hablando? San Pablo está hablando del bautismo. Porque en el tiempo de San Pablo la mayoría de gente se bautizaba de adulta. Escuchaban predicar a alguno de los apóstoles, llamaba la atención, la gente se acercaba y decía: yo quiero pertenecer a ustedes, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y les decían: bueno, tienes que creer en Jesucristo, tienes que hacer un catecumenado. El catecumenado era un proceso de unos 3 años aproximadamente, después te bautizas. Y a ese bautismo le está llamando San Pablo la resurrección. Y de hecho, cuando nosotros fuimos bautizados, creemos los católicos que morimos en el bautismo. El hombre viejo muere en el bautismo y renace una nueva criatura. Levanten la mano los que son bautizados aquí. Todos. ¿Eso qué quiere decir? Aquí todos hemos resucitado con Cristo. ¿Y a qué resurrección nos referimos? A la resurrección moral. Todavía tenemos que resucitar moralmente. ¿Qué es moral? Moral es la parte de la filosofía que estudia la diferencia entre el bien y el mal. Resucitar moralmente significa dejar de hacer lo malo y empezar a hacer lo bueno. Vamos a poner algunos ejemplos. Si usted en su vida pasada trató mal a su mujer, le pasaba a las amantes por enfrente, la engañó, le mintió, le hizo malos tratos. Un día usted fue a un desayuno, usted un día fue a un evento de hombres en Victoria, a un retiro, a un campamento. Dios le tocó su corazón, usted decidió transformar su vida. Hoy sabe cómo tiene que tratar a esa mujer. ¿Cómo? ¿A qué dijo Mauricio? Para empezar, mínimo, llévele flores. ¿A quién se llevó el arreglo hoy? Mira, hasta te están ayudando. Veniste por primera vez, ¿verdad? Te están echando la mano. Es un signo del cielo, mano. Hay que tratar bien a los que uno trató mal. Eso es resurrección moral. Dejar de hacer lo malo y empezar a hacer lo bueno. Si yo traté mal a mis hijos, ahora tengo que tratarlos bien. Si les di malos tratos, ahora trátelos bien. Hermano, pero ya están grandes. No importa, trátelos bien. Repare el daño que causó antes de tomar la decisión de cambiar su vida. Repare el daño. Los católicos creemos que cuando nos confesamos, para que una confesión sea buena, se necesita un examen de conciencia, arrepentimiento de los pecados, propósito de enmienda, confesión y la penitencia. Ese propósito de enmienda quiere decir reparar el daño que hice con mi vida pasada. Usted dejó un hijo regado por ahí y usted quiere resucitar con Cristo. Trate de ver qué bien le puede hacer a ese hijo regado que está por ahí. Amén, hermanos. Sí se escucha, ¿verdad? Eso es la resurrección moral. Cosa en la que no me voy a detener mucho. ¿Por qué razón no me voy a detener mucho acá? Porque yo les puedo garantizar, después de muchos años de estar en grupos de oración, que la mayoría de prédicas de aquí a 7 semanas les van a hablar de esa resurrección moral. Y que prácticamente nadie les va a hablar de la resurrección escatológica. Entonces yo prefiero hoy centrarme
en la resurrección escatológica y no tanto en la resurrección moral. De ahí tendrán 6 semanas que yo les puedo garantizar. ¿Dónde hay un abogado? Allá está Ramiro. Yo les puedo garantizar, con firma ahí con Ramiro de testigos, y hacemos un documento, que 6 prédicas van a ir en la línea de la resurrección moral. Y quizás solo esta en la línea de la resurrección escatológica. Entonces hablemos ahora de qué es la resurrección escatológica. Es lo que el mismo San Pablo aquí en la carta a los Colosenses ha dicho, les voy a decir en el capítulo 3, ya lo leímos, y en el versículo 4 dice: cuando aparezca Cristo, vida vuestra, entonces también vosotros apareceréis gloriosos con Él. ¿De qué está hablando San Pablo? ¿Qué es escatología? Escatología viene de 2 términos griegos: escatos, logos. Escatos, ¿qué significa? Lo último, el final. Logos, conocimiento, el conocimiento de lo último. ¿Qué estudia la escatología? La escatología estudia los últimos acontecimientos de mi historia personal y estudia los últimos acontecimientos de la historia universal. Lo decimos más coloquialmente, mucho más simplista: el fin del mundo, pues. ¿Y cuáles son esos acontecimientos que estudia la escatología? Para empezar, imagínense con qué va a empezar el estudio de la escatología: con la muerte. 2, el juicio particular. 3, la sentencia, cielo, infierno o purgatorio. 4, la segunda venida de Cristo. 5, la resurrección de los muertos. 6, el juicio universal. Y 7, el establecimiento definitivo del reino de Dios en una nueva tierra, en una nueva Jerusalén, porque este mundo también está llamado a la resurrección. Vamos a explicar estos 7 puntos, aunque sea de forma muy breve. Ya le vi la cara del hermano así como que hola, está la cosa. Punto número 1, la muerte. Levante la mano el que sabe que se va a morir. ¿Sabe qué es lo divertido, hermano? Que todos los seres humanos llega un momento en que adquirimos la conciencia de que nos vamos a morir, pero vivimos como si no nos fuéramos a morir jamás. Tengo unos amigos y la esposa de mi amigo, que también es mi amiga, le dice a la mamá: mija, ¿ya viste esas casitas canadienses tan bonitas? Me quiero comprar una para el terrenito. Y le dice la hija: mamá, pero esas casas dicen que lo más que tardan son 30 años. Y le dice la señora de unos 60: ¿y cuánto crees que voy a vivir yo, pues? ¿Cómo cuánto crees que voy a vivir? ¡Qué lucidez! ¡Qué lucidez! ¿Cuánto cree que le queda de vida, hermano? 50 años. Yo dudo seriamente que aquí nos queden 50 años de vida. Y aún los más jóvenes, ¿qué edad tenés vos? 27 años. Está así rascando, miren ustedes. Así, barriéndose en primera base, tal vez. ¿Va? La expectativa de vida en Latinoamérica, ¿cuánto será, doctor? Unos 70 y pico, ya 75 años promedio. En 59 años en Guatemala, mejor nos vamos a otro país, ¿va? Hermanos, para lo que más tenemos que estar preparados en esta vida es para la muerte. Para lo que más hay que prepararnos es para la muerte, porque es lo único seguro que tenemos aquí. Aquí no tenemos seguro si nos va a salir o no nos va a salir ese negocio que queremos que nos salga. Aquí no tenemos seguro si va a pasar tal o cual cosa. Lo que menos tenemos seguro es si vamos a ir al mundial.
Es lo que menos seguridad tenemos. Bueno, tenemos la seguridad de que no vamos a... Y si hay una certeza en esta vida, hermanos, es que nos vamos a morir. Y si hay una certeza es que si nos vamos a morir, a Dios tenemos que entregarle cuentas. Y discúlpeme que hable de esto, pero es que nadie lo habla. Y hay que hablarlo, hermanos. Hay que hablarlo. Les hablo brevemente del juicio. Hay dos juicios. El juicio particular y el juicio universal. El juicio particular, compareceré únicamente yo ante Dios. En el juicio de las naciones, en el juicio final, Mateo 25, 41, vamos a comparecer todos delante de Dios. Unos a la derecha de Cristo, otros a la izquierda. Ahí si usted lo están pasando a la izquierda, mejor si se va pasando para el otro lado. El juicio particular tiene esta característica. Nadie en el juicio particular ve a Dios a menos que esté 100% preparado para entrar directamente al cielo sin necesidad de pasar por el purgatorio. ¿Y qué es lo poco que sabemos de este juicio particular? Algunos le llaman a este juicio particular iluminación de la conciencia. Para ejemplificar esto, yo les voy a recomendar que se bajen de Google, de YouTube, de donde puedan, el testimonio de Marino Restrepo y el testimonio de la doctora Gloria Polo, ¿sí? Y por último, si tienen ahí chance, en lugar de estar entrando con su teléfono a www.mujeresenpelota.com, no va a decir, hermano, ¿puede repetir la dirección, por favor? Muy rápido la dijo. Ahí está Mario apuntando, Yo le recomiendo, busque José Ignacio Munilla, juicio particular. Ya le di 3 coordenadas ahí para profundizar, porque aquí nada más estamos apuntando cosas generales. ¿Cuáles son las características de este juicio particular? Se dice que en el juicio particular tendremos una iluminación de la conciencia, es decir, en el juicio particular sabremos con toda certeza, sin lugar a dudas, qué hicimos de bueno y qué hicimos de malo. Incluso sabremos las consecuencias de lo bueno que hicimos y conoceremos las consecuencias de lo malo que hicimos. Por lo tanto, es donde dicen las personas que ven pasar toda su vida delante de sus ojos. Miren, el catecismo no nos va a dar ese tipo de detalles, porque el catecismo se va a circunscribir a lo que tenemos 100% certeza. Estas otras manifestaciones, estas otras cuestiones de las que yo le hablo, habría que referirlas más a las experiencias de los místicos, ¿sí? Ya le di 2 ahí, Marino Restrepo y Gloria Polo. Dicen los que han tenido estas experiencias que toda su vida ha pasado delante de sus ojos, y que en el juicio particular uno sabe las consecuencias. Por ejemplo, para los varones, aquí solo tenemos hoy una dama invitada, así que señora, usted está rayada, de usted no vamos a hablar de su marido, ¿verdad? Las consecuencias de aquella vez que yo jugué con aquella mujer y la abandoné, yo me voy a enterar de las consecuencias el día del juicio particular. Y lo voy a ver tan vívido como que si lo estuviera reviviendo. De tal manera que cuando se nos dé la sentencia, cielo, infierno o purgatorio, nadie tendrá duda de que el juicio de Dios ha sido justo. Nadie va a decir, no Señor, pero si yo, vas a saber exactamente que a lo que tú te has encaminado, la sentencia que Dios te va a dar es 100% justa. Ahora hablo de la sentencia. Cielo, infierno y purgatorio. 2 de estas son eternas, el cielo y el infierno. Una de estas, temporal, el purgatorio. El purgatorio es temporal. ¿Por qué? Porque de ahí se sale
Del infierno nadie puede salir y del cielo nadie quiere salir. Es como Cuba y los Estados Unidos. De Cuba todo el mundo quiere salir y a los Estados Unidos todo el mundo quiere entrar. Vayan a preguntarle a los socialistas a dónde se quieren ir a vivir. Si a Cuba, a Estados Unidos, el socialista más socialista quiere vivir en Estados Unidos. ¿Sí o no, hermanos? No oigo mucho entusiasmo, pero como no es clase de economía, no hay problema. Del purgatorio se sale. ¿Y para dónde se sale? Solo hay posibilidad de salir hacia el cielo. El que llega al purgatorio sabe que se salvó, que ya no va a ir al infierno, pero que antes de entrar al cielo se tiene que purificar. Yo pongo esta imagen. Hacemos una fogata en el campo con leños secos, hemos sido preparados, llevamos esas cositas que hay ahora para encender fogatas, y ya los leños secos están ardiendo, vemos que la leña se nos está acabando y que el fuego se está consumiendo, hay que avivarlo, y ya no tenemos leña seca y lo único que encontramos son un par de troncos verdes. Vengo y yo veo la fogata y yo miro que los troncos secos que metí ahí hace 45 minutos están como al rojo vivo. Prácticamente casi se confunde la llama con el tronco. Casi se confunde. Pero yo vengo y meto el leño seco, el leño húmedo, perdón, el leño verde. Les pregunto yo, ¿inmediatamente será que ese leño verde va a agarrar fuego? No. ¿Qué pasa con ese leño verde? Las características es que primero se tiene que secar con el calor de los otros leños. Y entonces empieza a sacar humo. ¿Ese humo qué hace con los ojos? Es irritante. De ahí empieza a sacar espuma, ¿sí? Y de ahí empieza a tronar, empieza a pegar unos chillidos. ¿Por qué? Porque lo estamos secando a la fuerza. Si le pudiéramos preguntar, y si el tronco tuviera sentimiento, le estaría doliendo. Lo mismo pasa para entrar al cielo. Ese tronco va a arder hasta que esté completamente seco, y entonces ya se va a volver uno con la llama, casi. El purgatorio es una cuestión así. Si tú mueres no en pecado mortal, ¿cuáles son los pecados mortales? El adulterio, el robo, el asesinato, y otro día les hablamos de esto. Pero si tú mueres en pecado mortal sin arrepentirte, te vas directo al infierno. Si tus pecados no merecen la pena del infierno, vas al purgatorio como un leño verde a terminar de prepararte para entrar al cielo. Y ahí será donde empezamos a sacar humo, donde nos empezamos a secar a la fuerza, donde empezamos a sacar espuma, donde empezamos a tronar para secarnos y estar listos y arder en el fuego del Espíritu Santo y del amor de Dios en el cielo. Entendamos así el purgatorio, si esa imagen nos sirve. ¿Qué es el cielo? Un antiguo catecismo español, no recuerdo si esta definición pasó al catecismo de Juan Pablo II, al que llamamos nuevo catecismo que tenemos ahora, que es del tamaño de una Biblia, pero un antiguo catecismo español da esta definición de cielo que a mí me encanta. Cielo: toda clase de bienes sin mezcla de mal alguno. Repitámoslo todos, por favor. ¿Qué es el cielo? Toda clase sin mezcla de mal alguno. Y ustedes, que son muy inteligentes, ya dedujeron que es el infierno. Toda clase de males sin mezcla de bien alguno. ¿Qué creen que es esta tierra? Mezcla de bienes y de males. Pues ¿qué es el cielo? En el cielo hay dos glorias, hermanos. Uno, la gloria principal del cielo, que es contemplar el rostro de Dios. La gloria más importante, la alegría más importante será contemplar y deleitarnos por toda la eternidad viendo el rostro de Dios, viéndolo a los ojos. Aquello que Moisés le pidió cuando subió al monte, le dijo: Señor, déjame ver tu rostro. Y Dios le dijo: si vieras mi rostro, tendrías que morir.
y le muestra solo las espaldas. ¿Eso qué quiere decir? Le permitió una mínima experiencia de cielo, no la experiencia total. La segunda alegría del cielo, ¿cuál es? La contemplación de la Virgen María, de los ángeles, la compañía y la amistad de los santos por los siglos de los siglos, y la reunión con tus seres queridos que se nos han adelantado. Esa es la gloria secundaria del cielo. A eso vamos al cielo. Al cielo vamos a ser plenamente felices. Levanten su mano, por favor, todos aquellos que quieren ir al infierno. ¿Y qué es el infierno? El infierno también tiene penas, y se las quiero leer para no hacerme bolas. Vamos a ir al Evangelio según San Mateo, capítulo 25, versículo 41. Si tiene su Biblia, búsquelo. Si no la tiene, tome nota. San Mateo 25, 41. Les voy a leer las 3 penas o las 3 características del infierno. Estamos en el contexto del discurso escatológico en San Mateo, y va a decir así: entonces dirá también a los de su izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Cuáles son las 3 características del infierno? Si la mayor alegría del cielo es ver a Dios, la mayor tristeza del cielo es ese apartados de mí. Nunca verás el rostro de tu Señor, jamás. Lo que más alegría puede darle al ser humano, que es contemplar el rostro de Dios, no lo verás y no lo tendrás nunca. Apartados de mí, malditos, al fuego. En el infierno hay un fuego que quema. ¿Qué clase de fuego es? Yo no lo sé, y créame que tengo la firme determinación de no investigarlo ni averiguarlo, menos en carne propia. No sé si alguno quiere. En el infierno hay fuego. ¿De qué clase? No lo sabemos, pero Jesús utilizó la imagen del fuego para decirnos el sufrimiento que hay en el infierno. Me voy a referir a la visión del infierno que tienen los pastorcitos que contemplaron a la Virgen María en Fátima. Ella les enseña el infierno. Enseña que la mejor mamá, el mejor papá les habla a sus hijos de estas cosas. Yo a mis hijas les hablo del infierno, les hablo del cielo, les hablo del purgatorio, cosa que lo invito a hacer usted también. No solo les hable del pisto, no solo les hable de la universidad, del trabajo, de superarse en la vida, tiene que hablarles de estas cosas. Los videntes de Fátima ven el infierno. ¿Y qué dice? No me recuerdo si es Lucía la que dice que ve el infierno y ve a las almas en el infierno cómo se queman al rojo vivo, subiendo y bajando como esas basuritas de cuando se quema la zafra allá por la costa sur, ¿se recuerda? Que suben y luego vuelven a caer nuevamente al lago de fuego. Es lo que ve, es la imagen que ve. Una imagen terrorífica, espantosa. Y la tercera característica del infierno, hermanos, el infierno es eterno. ¿Cuál es la característica del infierno? Eterno. ¿Y qué es eterno, hermano? 1 millón de años. No. 10,000 millones de años. No. La edad del universo, 13,700 millones de años. No. Voy a explicar la eternidad de esta manera. Yo dibujo un reloj aquí. Y yo le pongo a este reloj las 11:59 con 59 segundos. Y yo les digo: hermanos, espérenme por favor, ahorita vengo. Cuando ese reloj de las 12, por favor, empiecen el almuerzo aunque no esté yo. ¿Cuándo vamos a almorzar? ¿Cuándo? En 1 segundo. ¿Y cuándo va a llegar ese segundo? Nunca. Porque ese reloj no tiene máquina, no camina, está pintado. La eternidad es así. ¿Cuándo se acaba la pena del infierno? Nunca.
Entonces yo aquí es donde le pregunto, hermano, ¿vale la pena el placer que me produce un adulterio comparado con la pena del infierno? ¿Vale la pena o no vale la pena? ¿Vale la pena ser corrupto y acumular mucha plata a base de corrupción comparado con la pena del infierno? ¿Vale la pena o no vale la pena? No vale la pena, hermano. Ningún placer que pueda proporcionarle el pecado en esta vida es proporcional a la pena del infierno. Por eso es necesario la resurrección moral, dejar de hacer lo malo y empezar a hacer lo bueno. Estamos a tiempo, hermanos. ¿Cuántos están vivos? La buena noticia, la alegría del evangelio es que mientras estamos vivos tenemos tiempo para enmendar nuestra vida. Aún así sea un año de vida lo que nos quede, aún así sean 10 años, solo Dios sabe cuánto nos queda. El tiempo que nos quede, como dijo Gloria Estefan, con los años que me quedan, yo viviré por darte amor. Amén, hermano. Hoy los miro un poco serios, no sé por qué, un poco arralados los miro. Qué bueno que nos arralemos, ¿verdad? Es bueno arralarse de vez en cuando, fíjese usted. Bueno, voy a la última parte del tema. Hay gente que cree, yo lo creí muchos años, que resucitar era que mi alma se iba al cielo y que ahí iba a pasar mi alma a la par de Dios y la Virgen María y los santos por los siglos de los siglos, amén. Y fíjese que no. El alma no va a permanecer eternamente sin cuerpo. Va a ser una cosa algo así. No es el lenguaje más ortodoxo, pero se lo voy a contar así. Estaremos gozando de la eternidad en el alma, delante de Dios, con nuestros familiares, contando con la amistad de la Virgen María. ¿Cuántos cuando lleguen al cielo no quieren darle un abrazo a Juan Pablo II, mucha? ¿No quieren ustedes platicar con Juan Pablo II cuando lleguen al cielo? Eso lo vamos a poder hacer. En esas estaremos cuando de repente, según dice el libro del Apocalipsis y el apóstol San Pablo, sonará la voz de una trompeta que anunciará que ha llegado la hora del triunfo del Cordero. Y en ese momento Jesucristo va a descender en gloria, como lo dice el Evangelio. El final creo que del Evangelio según San Mateo, el principio de los Hechos de los Apóstoles, ya no lo recuerdo muy bien. Dice, este mismo Cristo, así como lo han visto subir, así un día regresará en gloria. Y dice el libro del Apocalipsis, todo ojo lo verá. ¿Y cómo va a ser Dios para que todo ojo lo vea? Porque es descendiendo el Cordero del cielo y resucitando los muertos. Resucitar, ¿qué quiere decir? Que su alma descenderá juntamente con Cristo y volverá a tomar su cuerpo. Mírese su cuerpo, tóquese sus manos, póngase una mano en el pecho, tóquese su cara. Ese mismo cuerpo usted lo va a tener, pero resucitado, glorioso como el de Cristo. ¿Y eso qué significa? ¿Cuántos tienen alguna enfermedad? ¿A cuántos les duele algo? Cada día más, hermano. ¿Cuántos toman alguna medicina, algún achaque? Ya se hicieron el examen de la próstata, ya. Una muela que hay que sacarle. Allá está, claro, aquí lo estoy viendo. Cuando resucitemos, hermanos, tendremos unos cuerpos que no sentirán hambre jamás, que no sentirán ni frío, ni calor, ni ansiedad, ni tristeza, que no enfermará, no se deteriorará, no envejecerá, no necesitará dormir ni reponer energías. Tendremos unos cuerpos gloriosos. Por eso dice San Pablo en Colosenses capítulo 3, y cuando aparezca Cristo, vida vuestra, es decir, cuando descienda del cielo, vosotros apareceréis, hombres, en victoria, también juntamente con Él, gloriosos como Él. ¿Eso qué quiere decir? Que las características del cuerpo de Cristo resucitado que yo leo en los evangelios son las características que mi cuerpo tendrá el día de la resurrección de los muertos. Y eso lo
garantiza el catecismo de la Iglesia Católica. Léase por ahí más o menos a partir del numeral 659 en adelante. Tarea que les dejo. Lo que estoy diciendo no es ninguna exageración, y la doctrina de la Iglesia Católica tiene total certeza de lo que les estoy diciendo. ¿Y cuáles son las características del cuerpo resucitado de Jesús? Ustedes ven que los discípulos están por miedo, dice, en una habitación encerrados, por miedo a los judíos, por miedo a los romanos. ¿Y qué hace Cristo? La misma tarde que resucita, ¿qué hace Cristo? Se les presenta y toca la puerta, toca el timbre, llama por teléfono: mucha, ábrame, aquí estoy afuera. ¿Qué hace Jesús? Aparece, punto, atraviesa las paredes, porque ya su cuerpo no está sujeto a las leyes del tiempo y del espacio. Y sorpréndase, físicamente esto es posible, físicamente. Al nivel de las partículas elementales se han hecho estudios en laboratorios en donde las partículas pueden atravesar materia. En este momento nosotros estamos siendo atravesados por unas partículas que desprende el Sol, se llaman neutrinos, y atraviesan la materia como que nada. Es decir, hasta físicamente esto es posible. Y así será nuestro cuerpo. Otra característica: Jesús se aparece a los discípulos de Emaús. ¿Y qué dice el evangelio de los discípulos de Emaús? ¿Les reconocen o no les reconocen? No les reconocen. ¿Por qué? Dice el evangelista San Marcos en su evangelio 16:12, dice: no lo reconocieron porque se les aparece con otra figura. María Magdalena no lo reconoce porque se le aparece con forma de jardinero. Jesucristo puede aparecer su cuerpo a voluntad con la apariencia que Él desee. De ahí que hay apariciones de la Virgen María donde Cristo se aparece niño, o donde se puede aparecer adulto también, como se le apareció a Santa Teresa de Ávila, a Sor Faustina Kowalska, la propagadora de la devoción de la Divina Misericordia. La Virgen María también, que tiene ya un cuerpo glorioso, en cuerpo y alma está en el cielo, se aparece en Fátima blanquita y en México morenita. Esas serán las características de nuestro cuerpo resucitado. Y de ahí Cristo establecerá su reino en esta tierra. En ese reino no habrá corrupción, no habrá mareros, no habrá estafas, no habrá robos, no habrá mentiras. ¿Cuántos quieren vivir ahí, hermanos? Comparado con esa vida que nos espera, hermanos, ¿qué es un sacrificio de ayunar un Viernes Santo comparado con esa recompensa? No es nada. ¿Qué es el sacrificio de decir: yo miro a mi vecina, ay, esa mi vecina está buena, se me antoja, me dan ganas? ¿Qué es comparado con la vida que me espera? ¿Qué es decir? Pero yo creo en Dios y yo voy a ser fiel porque yo quiero resucitar para la vida eterna. ¿Qué es ese sacrificio? No es absolutamente nada. Las penas de esta vida, querido hermano, no son absolutamente nada comparadas con la gloria que nos espera. Dice la palabra de Dios y el catecismo: Cristo ha resucitado como primicia de los muertos, porque si los muertos no resucitan, Cristo tampoco ha resucitado. Y termino con lo que empecé: y si Cristo no ha resucitado, vana sería nuestra fe, vana sería nuestra predicación, vana sería nuestra esperanza. Y quiero leerle un versículo más del capítulo 3 de la carta de San Pablo a los Colosenses. Con este voy a terminar, en el que dice San Pablo: si solamente para esta vida tenemos puesta nuestra esperanza en Cristo, somos los más desdichados de los hombres. Nuevamente, si tú vienes al desayuno
solo para aprender a salir de deudas, hermano, tú eres el más desdichado de los hombres, porque buscas a Cristo solo para tener esperanza durante el tiempo que estés en esta vida. Si tú vienes a este desayuno solo para que te vaya mejor en esta vida, tú eres el más desdichado, el más infeliz de los hombres, porque no tienes esperanza en la vida eterna. Pero si tú vienes a este desayuno, si tú vas a misa, a tu grupo de oración, te confiesas y rezas con la mirada puesta en la otra vida, tú eres el más feliz de todos los hombres. ¿Cuántos quieren ser felices? Que digan amén. Le damos un aplauso al Señor resucitado. Gloria sea al nombre de Jesús. Espero que este tema haya sido de bendición para tu vida espiritual. Te invito a compartirlo a quien creas que puede servirle. Que Dios te bendiga. Para invitaciones o comentarios, escriba a jrherrera@gmail.com jrherrera@gmail.com o bien llame dentro de la República de Guatemala al 4195-5226 4195-5226. Desde fuera de la República de Guatemala, llame al 00-502 4195 5226 00-502 4195 5226.